Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a esperar unos minutitos. Gracias a la salud de todos. Sí, estoy bien. Espero que ustedes también. Vamos a esperar que se conecten más y como siempre decimos, para que no les pongan nerviosos los otros chicos, no hace falta poner nombre y apellido ni comisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a esperar unos minutos, pero estoy aquí. ¿Saben chicos? ¿Se me escucha Sí, profe. bien? Ah, bien, Sí, sí, se le gracias. Sí, escucha bien. profe, gracias. Bueno, Buenas tardes. Bueno, esperamos bueno. entonces, esperamos unos minutos más y comenzamos la clase. Hola a todos. No, no hay que poner asistencia, no hay que poner nombre, ni apellido, ni comisión. Es un teórico. Hola, buenas tardes a todos los que están entrando al aula. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va a todos? Supongo que se están cuidando mucho, como todos, ¿no? Y estudiando también. Van a tener tiempo para estudiar. Buenas tardes, chicos. Ah, bueno, acá llegó la otra pro. Hola, Buenas Marina. tardes, profe. Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Estoy llegando del hospi, gracias a Dios. Buenas Acá, tardes, profe. ¿cómo les va? Estamos bien de acá. Acá en Córdoba también estamos bien, las dos profes. Esperamos que ustedes estén bien allá también. Sí. Quiero tomar un cafecito. Un cafecito. Chicos, no sabemos, todavía no sé si Daniel les puso el horario de evaluación de glúcidos, pero recuerden que es esta semana. Mientras la profe va acomodando el video, las diapos, les comentamos que hoy es la clase de repaso, donde también vamos a ver una pequeña parte que está conectada a glúcidos, pero que no la hemos visto todavía, como es el metabolismo de la galactosa y la fructosa. Pero lo hemos dejado a propósito en el repaso porque queda bien colocarlo acá, queda mayor conexión. ¿Estamos de acuerdo? Vayan El nombre pensando, vayan me pensando dijo a el profe. medida, bien, vayan pensando a medida que la profe de la clase, cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son las dudas que van a tener, porque con esto se termina el metabolismo de glúcidos. Después comenzamos con metabolismo de lípidos. Hoy no, hoy terminamos con glúcidos, ¿sí? Bueno. ¿Querés empezar a presentar, María Inés, o esperamos un ratito más?
Yo lo que le quería preguntar es cómo andan. Me dijeron que los miércoles son muy exigidos para ustedes, ¿no? Tienen clase de 2 a 4, de 4 a 6 con nosotros, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Puede ser? No todas las Sí, comisiones. profe, pero no, No todas, todos, sino algunas. profe. Comisiones nada más. Lo que pasa es que no hay lugar en la plataforma más que esos horarios. Por eso, para algunas comisiones después del teórico tienen seminarios, otras no. Desgraciadamente no podemos hacer otro, no tenemos espacio, es el espacio que nos brindan desde la plataforma. Bueno, así que paciencia, van a tener que poner mucho esfuerzo. Vamos a tratar de no terminar tan cerca de las 6 para que tengan posibilidades de, bueno, de estar en condiciones para las clases que siguen. Yo voy a apagar mi cámara para poder, para que se escuche mejor. Espero que se escuche y se vea. Si no, Marce, la profe, me irá diciendo lo que esté pasando. Bueno, ya empecé a compartir, ya voy a decirles cuando esté puesto bien el PowerPoint. Sí, se ve bien, Marina. Ahí se ve la pantalla completa. Sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, ojalá sea así todo el tiempo. Se escucha bien. Bueno, voy a ir hablando sin mover mucho el cursor, voy a tratar de hablar despacito, ustedes cualquier cosa me van preguntando, y yo también les voy a ir preguntando, y la profe que los ve les va a ir dando la palabra en todo caso. Como dijo recién la profe, vamos a ver hoy metabolismo de otras exosas, que en realidad serían la fructosa y la galactosa como monosacáridos, además de la glucosa, ¿sí? Esas son las otras exosas que vamos a ver hoy. Y al final, o cuando termine eso, a la mitad de la clase, vamos a repasar un poquito lo que vimos de hidratos de carbono en todas las clases desde el principio, contando conmigo, con la profe Marce, con la profe Erika. Bueno, vamos a tratar de reunir todo eso, y por supuesto sáquense las dudas, que es lo más importante, ¿sí? Bien, vamos a recordar un poquito este esquema donde tenemos la digestión de los disacáridos. ¿Por qué? Porque son la fuente, en los alimentos son la fuente de estos otros monosacáridos que yo les acabo de decir, la fructosa y la glucosa. Fíjense. Sacarosa es uno de los disacáridos de los alimentos que endulzan las comidas, y que a través de la sacarasa en el epitelio del intestino tenemos las disacaridasas en el borde en cepillo, va a ser digerido, es decir, va a ser hidrolizada la unión glucosídica entre la glucosa y la fructosa. Recuerden que es una unión doble glicosídica, alfa 1 beta 2, y allí tenemos entonces en el intestino para ser absorbidos la glucosa y la fructosa. Me gustaría si alguno me dice qué mecanismo utiliza la fructosa para ingresar desde el intestino a la célula intestinal. ¿Cómo ingresa desde la luz intestinal a la célula? La fructosa, ¿por qué mecanismo y cómo se llama el transportador? GLUT5 puede ser. Profe, sería GLUT5. Muy bien, todos dijeron bien, GLUT5. ¿Y qué sería, qué transporte sería, activo o pasivo? Activo. Muy bien, específicamente, ¿cómo se llama? ¿La difusión? Difusión facilitada, porque es un transportador, ¿sí? Perfecto. Hoy vamos a hablar entonces de la fructosa, que va a ingresar también por el GLUT5, va a pasar a la sangre, y que ¿a dónde? Lo más importante de esto es ¿a dónde se une en el metabolismo de la glucosa? Todo lo que ya han visto, porque así va a ser, se va a unir a alguna parte del metabolismo que ustedes ya estudiaron. Vamos al otro disacárido de la alimentación, que es el azúcar de la leche, la lactosa. La lactosa es un disacárido que en el intestino es atacado por las disacaridasas del epitelio intestinal, del borde en cepillo, en este caso la lactasa, que va a hidrolizar la unión
que tienen la glucosa y la galactosa, que es beta 1,4. Ese es la forma de obtener la galactosa y que va a ingresar como la glucosa al intestino. Así que ya les di una ayudita. ¿Cuál sería el transportador y el tipo de transporte con el cual la galactosa ingresa desde la luz al intestino? Pregunta, de nuevo, ¿cuál es el mecanismo de transporte de la galactosa desde desde la luz intestinal hacia la célula intestinal? Por chat te contestaron SGLT. Muy bien. Gracias a que contestó por chat. Sí, cotransporte con sodio, te dice Milagros. Muy bien, Milagros. Cotransporte con sodio, SGLT. Muy bien. Es un transporte activo secundario, recuérdenlo, que depende de la acción de la actividad, digamos, de la bomba sodio-potasio ATPasa. Muy bien. En esto ya hemos repasado entonces, digamos, la forma en que van a ingresar estos monosacáridos a la célula intestinal y luego van a salir, ya como dijimos, la galactosa, cómo sale la glucosa con los GLUT y la fructosa con el GLUT5. Y también tenemos la maltosa y también el almidón que se reduce a maltosa y a glucosas que van a ser absorbidos en el intestino, eso como repaso también de lo que han hablado de la glucosa. Pero en particular nos vamos a referir hoy a fructosa y a galactosa como monosacáridos que también ingresan al metabolismo de los hidratos de carbono. Vamos a ver aquí, dice metabolismo de la fructosa, es decir, vamos a comenzar a hablar de este metabolismo que es paralelo al de la glucosa. Fíjense, acá se ven dos cuadritos, el celeste en la izquierda de la diapo y el rojo en la derecha de la diapo, son paralelos, como quien dice, pero en algún lugar se juntan, ¿sí? Si vemos en la parte celeste, donde comenzamos a hablar de la fructosa, en el hígado, fíjense que al ingresar a la célula hepática, que es donde realmente va a sufrir los mayores cambios y se va a introducir en el metabolismo de la glucosa, que se lo vamos a ver. Fíjense la fructosa, ¿qué le pasa ahí? A ver si alguno me puede decir esta reacción, si la ven bien, ¿en qué se convierte la fructosa? Fructosa 1-fosfato. Muy bien. ¿Sufre una reacción de fosforilación, profe? Muy bien. Fíjense en la enzima que se ve chiquito acá, dice fructoquinasa. Esta enzima, acuérdensela porque es muy importante, porque puede haber una deficiencia que ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, la fructosa, al igual que la glucosa, se fosforilan, pero en este caso la fructosa tiene una enzima específica que es la fructoquinasa y también utiliza ATP, así que se gasta energía y obtenemos la fructosa 1-fosfato. Fíjense que es muy parecido al metabolito de la glucólisis. Acá dice fructosa 1-fosfato y en la glucólisis que tienen a la derecha, si se fijan unos pasos más abajo, de la glucosa tenemos glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-bifosfato. Acá tenemos uno parecido. Son parecidas. La fructosa 1-fosfato y la fructosa 1,6-bifosfato, en realidad le faltaría un fosfato más, pero las dos, fíjense que son atacadas o catalizada la ruptura por las aldolasas. Fíjense, la aldolasa B es la que escinde la fructosa en dos triosas. En el caso de la fructosa, en el metabolismo de la fructosa, cuando tenemos fructosa 1-fosfato, es atacada, como ven acá en redondelito naranja, es atacado por la aldolasa B, que va a liberar dihidroxicetona fosfato y gliceraldehído. Y acá tenemos una diferencia con la glucólisis. La pusimos al lado a propósito. Fíjense, la dihidroxicetona fosfato es igual que la dihidroxicetona fosfato que se obtiene en la glucólisis y por ende, y esto es muy importante, va a seguir el mismo camino de la glucólisis. Así que acá tenemos un eslabón entre el metabolismo de la fructosa
y el metabolismo de la glucosa, donde se incorpora la dihidroxicetona fosfato a la glucólisis, que ustedes ya vieron conmigo hace rato. Espero que no se hayan olvidado. Y acá en la mitad de la glucólisis, la dihidroxicetona ingresa. Ya entonces puede seguir los mismos caminos que sigue la glucólisis o la gluconeogénesis. Esto hasta ahí, vamos bien. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, eso sería como que el efecto sinergístico que habla, bueno, en el libro, que dice que la fructosa tiene un efecto sinergístico con el metabolismo de la glucosa. ¿O es otra cosa? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Aragón Lourdes. Lourdes, escucha Lourdes, fíjate que no solo eso, porque estaríamos sumando, fíjate, en sinergismo es sumar. Estamos sumando 2 dihidroxicetona, entonces como que estás aumentando, si se quiere, los metabolitos que van a ingresar a la glucólisis. Pero tengo una ventajísima más, que estoy salteándome el paso de la glucólisis, toda la primera parte que es la regulatoria. Entonces, acá no solo ingresa la glucólisis, sino que ingresa por un mecanismo no regulado. Entonces, siempre que coman fructosa, va a ingresar y va a ser metabolizada. Este metabolito que es la dihidroxicetona fosfato. Esto es otro dato también, además de ser sinergístico, digamos, o se produce sinergismo entre ellas, entra en una parte del metabolito donde no estaría siendo regulada el ingreso, digamos. Eso es importante. Quiero que rescaten algo más. ¿Qué pasó cuando la fructosa 1-fosfato fue escindida o dividida en 2 por la aldolasa B? Se obtuvo la dihidroxicetona fosfato y el otro metabolito, ¿cuál es? Que está acá escrito. El gliceraldehído. Muy bien. El gliceraldehído no está fosforilado como el que se obtiene en la glucólisis. Entonces, va a hacer falta este pasito que sigue más abajo, ¿ven? En la derecha de la diapo, de gliceraldehído yo necesito que se fosforile, ¿para qué? Y para que pueda ingresar a la glucólisis, igual que lo hizo la dihidroxicetona fosfato. Entonces, el gliceraldehído va a ser, digamos, catalizada la fosforilación por la triosa quinasa y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, se gasta otro ATP. Aquí sí ya tenemos la otra triosa fosfato que es igual a la que tenemos en la glucólisis y por ende ya tenemos las 2 triosas que van a ingresar a la glucólisis y pueden seguir tanto el camino hacia abajo, es decir, para obtener qué producto de la glucólisis. Piruvato. Piruvato o lactato. Muy bien, piruvato o lactato, o también puede ir para arriba, es decir, también puedo obtener por la gluconeogénesis nuevamente glucosa a partir de fructosa. Fíjense qué interesante también esto. Así que, si yo les pregunto ahora, a ver cuán despiertos están. Si yo les pregunto ahora, ¿a qué nivel del metabolismo de hidratos de carbono se inserta la fructosa? Es pregunta. ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Si yo les pregunto, hay una pregunta de examen, ¿sí? Que dice, la fructosa, ¿a qué nivel del metabolismo de hidratos de carbono se inserta? Y ustedes me tienen que responder las vías. ¿A qué vía se inserta la fructosa, por supuesto, después de convertirse en fructosa 1-fosfato y en ser dividida en 2 por la aldolasa B? En la vía glucolítica. En la glucólisis. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Está claro? En la glucólisis, que también puede ser una gluconeogénesis. Y las reacciones, ¿cuántas son las reacciones que debe sufrir la fructosa para que suceda eso? 2. Muy bien, 2. Una catalizada por la fructoquinasa y otra catalizada por la aldolasa B. Por supuesto que si quieren ser más completos, pueden decir que el gliceraldehído también debe fosforilarse para poder ingresar a la glucólisis. Bueno, entonces, con esto hemos
simplemente descripto el metabolismo de la fructosa y a dónde se inserta en el metabolismo de la glucosa que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, esto pasa en hígado, porque también en hígado puede ocurrir tanto la glucólisis como la gluconeogénesis en el caso de que sea necesario, y ahí va a ser determinado por todos los factores de regulación que vamos a repasar hoy al final de la clase, ¿sí? Entonces, ya con esto hemos descrito el mecanismo, el metabolismo. Aquí lo repito, pero sin fórmulas. Vamos a repetir nuevamente solo el metabolismo de la fructosa, que dice, acá arriba comenzamos diciendo que la fructosa se fosforila y se forma fructosa 1-fosfato a través de la fosfofructoquinasa o fructoquinasa simplemente. Fíjense, esta enzima, si está bloqueada o hay un defecto genético, se produce la fructosuria esencial. Así se llama la patología que está recuadrada en rojo y que es benigna, digamos, no daña, no daña tanto al organismo, pero existe esta deficiencia de metabolizar la fructosa que se llama fructosuria esencial, y fructosuria es porque se elimina más fructosa por orina, ¿tá? Sin metabolizarla. Si continuamos, se forma la fructosa 1-fosfato, ya lo vimos recién. Esta pues va a ser atacada por la aldolasa B o fosfofructoaldolasa, son todos distintos nombres que van a encontrar para esta enzima. Esta enzima lo que va a hacer es romper, digamos, no por hidrólisis, sino simplemente romper a la fructosa 1-fosfato en dihidroxicetona-fosfato y gliceraldehído. Esta enzima, la aldolasa B o fosfofructoaldolasa, está bloqueada en la intolerancia a la fructosa, intolerancia hereditaria a la fructosa, que esto sí ya es más complicado porque puede haber algún problema en una patología que es esta, que es la intolerancia hereditaria de la fructosa. Así que tenemos dos patologías que van a producirse a causa del defecto genético en dos enzimas que participan del metabolismo de la fructosa. Fíjense aquí, continuamos simplemente para repasar la dihidroxicetona-fosfato y el gliceraldehído, que se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato, se pueden unir y entrar tanto a la glucólisis como a la gluconeogénesis. Este es a la derecha de la diapositiva, entonces tenemos ese destino final para la dihidroxicetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero también el gliceraldehído se puede transformar en glicerato y a su vez participar de la biosíntesis de la serina, que eso es un aminoácido. Y por último, que lo vamos a ver más adelante, pero sepan que también se puede interconectar con el metabolismo de los lípidos, de manera que el glicerol 3-fosfato puede ser, digamos, puede incorporarse a la síntesis de triglicéridos, es decir, que también podría ser una materia prima para la síntesis de lípidos. Bueno, esto con respecto al metabolismo de la fructosa, no sé si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, podemos continuar. Pregunten ahora si tienen dudas. ¿Ninguna duda? Está bien, profe. No, profe. ¿Sigamos? No, profe. Bueno, continuamos entonces ahora. El metabolismo de la galactosa es muy parecido en algunos puntos con la fructosa. Fíjense, todos los monosacáridos mencionados hasta ahora deben fosforilarse para activarse, es decir, para poder ingresar a alguna vía metabólica. Fíjense, la galactosa se fosforila a galactosa 1-fosfato, muy parecido a la fructosa. Fíjense que recién dijimos fructosa se transforma en fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa. Acá obviamente el nombre cambia, porque el sustrato es galactosa, por lo tanto la enzima se llama galactoquinasa. Necesita ATP y se forma galactosa 1-fosfato.
Pero acá vamos a cambiar, digamos, no se va a insertar como la fructosa en la glucólisis, sino que miren en qué se convierte la galactosa. Se va a unir a la UDP-glucosa, que lo tenemos aquí abajo. En las fórmulas tenemos en la parte de arriba la galactosa no fosfato que se formó recién, y se va a unir a la UDP-glucosa, que ustedes la conocen de dónde. A ver quién se acuerda. Ojalá. En la gluconeogénesis. Intermediario de la Génesis, ¿puede ser, profe? Bueno, algunos lo dijeron bien y otros creo que sin querer lo dijeron mal. Es glucogenogénesis, no digan gluconeo, por favor. No se confundan porque son vías diferentes. La glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otros metabolitos no glucídicos, es decir, no tiene nada que ver con la glucogenogénesis. De nuevo, lo dijeron muy bien, la UDP-glucosa es la glucosa activada que va a ser incorporada en el metabolismo de glucógeno y va a formar más glucógeno. En este caso, fíjense lo que ocurre si yo voy a hacer reaccionar la galactosa 1-fosfato con la UDP-glucosa, se va a formar la UDP-galactosa, fíjense ustedes, y se reobtiene, digamos, la glucosa 1-fosfato, que ambas tienen a dónde ir. Por ejemplo, la glucosa 1-fosfato, ¿también la vieron en qué vía? Glucosa 1-fosfato. Glucólisis. La glucólisis, ¿no era, profe? ¡No! Está divertido esto, me gusta preguntarle. Glucogenolisis. Glucogenolisis. Glucogenolisis o glucogenogénesis, las dos, pero siempre de glucógeno, ¿estamos? No glucólisis ni gluconeogénesis. Sí, en el metabolismo de glucógeno. Puede tanto ir hacia la formación nuevamente de UDP-glucosa o puede transformarse en glucosa 6-fosfato, es decir, es un metabolito intermedio de esas dos vías metabólicas. Vamos a ver qué le pasa a la UDP-galactosa, porque ahí quedamos. La UDP-galactosa, que es un nuevo metabolito que no conocíamos, ¿a dónde se va a insertar? Fíjense, a ver si no se confunden. Vamos acá en medio de la diapositiva. La reacción que está horizontal acá al medio es la que dijimos recién. De galactosa se forma lactosa 1-fosfato y en unión con la UDP-glucosa se va a formar UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato. En este caso, la UDP-galactosa puede ir hacia la síntesis de los glucolípidos, las glucoproteínas y los glicosaminglicanos, que ustedes ya vieron los glicosaminglicanos como parte de la estructura de la clasificación de los hidratos de carbono. La UDP-galactosa, entonces, es un intermediario de esas síntesis. Pero lo más interesante es esto del medio. Fíjense que está la UDP-galactosa y una flechita hacia abajo o hacia arriba, que puede convertirse nuevamente en UDP-glucosa. Y en este caso, ¿a qué vía se va a insertar entonces la galactosa en el metabolismo de hidratos de carbono? Pregunta. En la glucogenogénesis. Nuevamente, perfecto. Es decir, se puede incorporar en el metabolismo de glucógeno. Entonces, de nuevo, repito, la galactosa se fosforila a galactosa 1-fosfato, se va a unir a la UDP-glucosa, se va a formar UDP-galactosa y esta es una, digamos, como una encrucijada. Puede ir hacia la formación de glucolípidos, glucoproteínas y glicosaminglicanos, puede ir a la síntesis de glucógeno, ¿sí? Transformándose en UDP-glucosa nuevamente. Y una cosa interesante es que es el precursor de la lactosa. ¿Cuándo el organismo humano va a fabricar lactosa? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Para qué la necesitaríamos a la lactosa? Nosotros, sobre todo nosotros. ¿El embarazo, Para profe, las puede nenas, ser? para los bebés. Muy bien. En el momento de la glándula mamaria que se transforma a nivel hormonal
en una glándula mamaria secretante y fabricante de leche, la UDP galactosa es el intermediario que va a dar origen a la lactosa, por eso es necesaria la galactosa como monosacárido también para poder ser la materia prima para la lactosa de la leche materna. Perfecto, ¿estamos? Esto es importante porque es una galactosil transferasa que actúa aquí y que aumenta su síntesis en el momento del embarazo y, por supuesto, de la lactancia. Bueno, esto es interesante entonces. Y la glucosa 1-fosfato que está hacia la izquierda del gráfico, ya dijimos a dónde va a ir a parar, a transformarse en glucosa 6-fosfato, o nuevamente puede convertirse en UDP-glucosa e ir a la síntesis de glucógeno. Entonces, aquí tenemos todas las posibilidades que tenemos de destinos metabólicos de la galactosa. ¿Está claro? De nuevo, como para repasar, ¿cuántas reacciones son las que necesita la galactosa para poder luego ingresar al metabolismo del glucógeno en este caso? 2. Dos, profe. Igual, muy bien, igual que la fructosa. Son solo 2. Y 2 enzimas involucradas que tienen problemas. Fíjense, la banda roja indica que hay una patología donde esta enzima, que es la galactoquinasa, que la tienen aquí arriba en el texto, fíjense en la diapositiva, dice carencia de galactoquinasa. Esta enzima puede tener una patología asociada, heredada, que es un trastorno autosómico recesivo raro, y causa elevación de galactosa en sangre, y a lo mejor lo han escuchado, se llama galactosemia. Y también hay galactosuria, es decir, se elimina galactosa por orina. ¿Cuál es el problema de esta patología? Fíjense, se acumula la galactosa y si ven hacia la izquierda de la diapositiva, se transforma por una enzima aldosa reductasa, en galactitol. Y este desgraciado es el que puede causar cataratas en los ojos. Por lo tanto, una forma de diagnosticar esa patología es si presentan los niños cataratas. Y les puedo contar algo, a ver que todos me escuchen, les voy a contar un testimonio personal. Mi segunda hija, cuando nació a los 7 días, fuimos al pediatra, que todavía rescato que es el mejor pediatra que he visto. La bebé en el control estaba dormida y el pediatra le abrió el ojito dormida. Por supuesto que era para controlar todo, y como era muy preparado este pediatra, buscaba esto. Efectivamente, mi hija, chicos, nació con una catarata en su ojo, en el centro de la pupila. No se puede creer, era el tamaño de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. ¿Y cuál sería la posibilidad? Que tuviese galactosemia. Así que urgente, me pidió el análisis para ver si tenía elevada la galactosa en sangre y si tenía galactosuria. A los 7 días de nacidos, a ver si me escucharon bien, ¿no? Y luego me pidió que interconsulte con un pediatra oftalmólogo. ¿Por qué? Porque si era una catarata que le iba a anular el ojo, tenía que sacarle el cristalino, chicos, a los 7 días de nacidos. Así que la verdad que fue una cosa, primero, increíble del pediatra que sospechó semejante patología, por eso espero que ustedes también se acuerden de esto cuando tengan que revisar un bebé, y que además hizo todo lo que tenía que hacer y me mandó a la interconsulta con el oftalmólogo para resolver el tema de la catarata, que dicho sea de paso, el cuento siguió que no tuvimos que sacarle el cristalino, nos arriesgamos y gracias a Dios la catarata sigue en ese lugar del mismo tamaño, pero no le afectó a la visión y no era una galactosemia. Esto para contarles que parecen estas cosas, textos escritos que no tienen ningún sentido, pero realmente son personas o niños que nacen con estas patologías y es muy importante detectarlas a tiempo. Porque fíjense, ¿cuál es el tratamiento? ¿O qué se les ocurre que sería el tratamiento de una galactosemia? No consumir galactosa. Y
¿qué dirías entonces que no hay que consumir? ¿Con qué alimento El viene la leche. galactosa? Muy No bien. tomar leche. Claro, es como una intolerancia a la lactosa, pero no sería a la lactosa, sino no debe consumir galactosa, es decir, no debe consumir ningún alimento lácteo para no generar el aumento de este metabolito en la sangre y por ende que produzca esos problemas, ¿sí? Bueno, esto para que contarles una anécdota simplemente, y vamos a la otra enzima, que es la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que sería esta segunda reacción en la que participa la galactosa 1-fosfato, que se transforma en UDP galactosa. Es otra patología que se puede dar por la carencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que es la galactosemia clásica, y esta es la que es la clásica, digamos. La otra era la no tan clásica, pero que también puede dar galactosemia. O sea que la galactosemia puede darse por estas dos, la carencia de estas dos enzimas. Cualquiera de las dos, a la patología también se la llama galactosemia. ¿Ven? En ambos se produce la acumulación de galactosa y también de galactosa 1-fosfato, que el galactitol sigue siendo el metabolito intermedio que va a causar el problema de las cataratas y a veces, o como dice acá, también puede causar discapacidad intelectual. Por eso es tan importante determinarla y es una de las patologías que se deben descartar en el screening neonatal, la galactosemia. Lo que pasa es que no está puesta en marcha en todos los laboratorios, pero debería hacerse apenas nace un niño también. ¿Alguna duda con el metabolismo de la galactosa? No, profe. No. No, profe. Bueno, podemos continuar entonces. Y con esto es como, a mí me encantan, no sé a ustedes, espero que no los mareé, a mí me gustan estos esquemas integradores, donde tenemos en la izquierda de la diapositiva todo el metabolismo de la fructosa y en la derecha de la diapositiva el metabolismo de la galactosa. Fíjense que acá la fructosa va a ser metabolizada por la glucólisis. ¿Por qué? Porque acá en el medio dice que la fructosa se puede convertir en fructosa 1-fosfato y por la aldolasa B da las triosas que pueden ingresar a la glucólisis y dar piruvato o a la gluconeogénesis y dar glucosa. Por arriba y hacia la derecha tenemos la galactosa, que a su vez se puede transformar en galactosa 1-fosfato por la galactoquinasa y que a su vez puede transformarse en UDP-glucosa por esta enzima, la galactosa uridiltransferasa, que va a dar UDP-galactosa. Esta a su vez puede ingresar al metabolismo del glucógeno como UDP-glucosa por esta epimerasa que vimos recién, y de esta manera entonces la galactosa se involucra o se inserta en el metabolismo del glucógeno y la fructosa se inserta en la glucólisis. ¿Está? Aquí en este gráfico, en esta diapositiva, también les cuenta las posibles patologías que pueden tener, que es en el caso de la fructosa, un defecto en la aldolasa B, que va a producir, por una mutación en el gen de la aldolasa, se va a producir la deficiencia de la actividad y va a dar una intolerancia hereditaria a la fructosa, y en el caso de la galactosa, principalmente la deficiencia de GALT, de esta enzima, que es clínicamente importante porque su deficiencia lleva a la galactosemia clásica, de lo que hablamos recién. Bueno, esto es entonces para que conozcan integradamente ambos metabolismos, ¿sí? Bueno, vamos ahora a repasar un poquito lo que queríamos repasar, que era el metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Repasando, como dice aquí en esta diapositiva, vamos a repasar lo que saben ya de la glucosa, como para ir reforzando un poquito estos contenidos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la glucosa? Que es el principal combustible de la mayoría de los organismos. Es rica en energía, ya saben, su oxidación completa
va a dar como productos dióxido, agua y por supuesto ATP. Fíjense, ahí está la reacción genérica, digamos, de la oxidación completa de la glucosa, donde el delta G es altamente negativo, por ende es una reacción sumamente exergónica y espontánea, y va a dar una gran cantidad de energía. ¿Alguien se acuerda cuántos ATP se originan en esta reacción de oxidación completa de la glucosa? ¿32? ¿Cuántos? ¿No eran 32? Sí, o 34, dependiendo de las lanzaderas que se usen, recuerden eso. Y alguien se anima, igual las vamos a ver, pero alguien se anima a decir cuáles son las vías por las cuales llega la glucosa a transformarse en dióxido y agua. A ver quién se anima a ir como describiendo el nombre de las vías que van a ser las que se van a producir. Glucosa. La primera vía, ¿cuál es, chicos, de oxidación de la glucosa? La segunda, ¿cuál es? Y así sucesivamente hasta llegar a dióxido y agua, les pregunta la profe. Deshidratación, ¿sería? No. La primera vía, ¿cuál es? 2-fosfoglicerato para fosfenol piruvato. A ver, alto, porque ahí te estás Descarboxilación, ¿no? mencionando ya una vía metabólica. Yo les pido la vía metabólica, no quiero que me la reciten, quiero que me digan cuál es el nombre de la vía. Glucólisis. Glucólisis. Perfecto, glucólisis. ¿Cuál es el producto en aerobiosis, es decir, en presencia de oxígeno? ¿Cuál es el producto de la glucólisis? Piruvato. ¿Qué sigue luego del piruvato? ¿Cómo se llama la vía? Piruvato deshidrogenasa. Piruvato deshidrogenasa, PDH, lo vieron en la primera era. La respondieron por chat, Marina, es PDH, dijo, no me acuerdo el apellido, pero dijeron PDH, la segunda vía, piruvato deshidrogenasa. Muy bien, vamos bien. Allí, ya en estas dos vías, ya estamos generando ATP por fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis y por coenzimas reducidas, que ¿a dónde van a parar las coenzimas reducidas? La cadena respiratoria. Muy bien. ¿Y cuál sería el producto final de la cadena respiratoria? Agua. ATP. ATP y agua. Ahí está, muy bien. Por eso el agua proviene de ahí. ¿Estamos? Sigamos con la decarboxilación del piruvato que terminó en ¿qué producto? ¿Cuál es el producto de la PDH? La acción de la PDH sobre el piruvato. Acetil-CoA. Muy bien, chicos. ¿Y a dónde entra el acetil-CoA? En el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Equivalentes reductores. Por un lado. Perfecto. Dióxido de hidrógeno. Sí, dióxido de hidrógeno. No. Dióxido de, acá está. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Carbono, perdón. Y Sí. agua. Ahí está. El agua en realidad sale de la cadena respiratoria. Yo quería que dijeran todo eso para que razonen estos productos finales. Es decir, los 6 dióxidos de carbono provienen del ciclo de Krebs y las 6 moles de agua provienen de la cadena respiratoria, y lo que no está puesto aquí son los ATP generados tanto en las vías como la glucólisis por fosforilación a nivel de sustrato, como por fosforilación oxidativa a través de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Por las coenzimas reducidas NAD y FAD que ingresaron a la cadena respiratoria. Es decir, que ustedes, aunque lo han visto allá lejos, en la primera era, esta parte, es ahora una sola cosa que se une para que se oxide completamente la glucosa en la célula, ya sea hepática o cualquier célula muscular o nerviosa o lo que sea que necesite energía. Así es como se va a oxidar completamente en presencia de oxígeno. Es interesante que ustedes vayan como integrando en su cabeza
estas cosas que han visto separadas, ahora son una sola cosa que ocurre, un solo evento de oxidación completa de la glucosa en las células, ¿está? Eso con respecto a la obtención de energía. Entonces, ya sabemos que hay toda una oxidación completa que va a obtener energía y que en general esto está regulado por hormonas, ¿sí? Eso lo vamos a repasar también. Se almacena como polímeros de alto peso molecular, que ¿cómo se llama este polímero? ¿Glucógeno? Glucógeno. Muy bien, muy bien. Esto como es repaso, yo trato de que ya participemos todos. Yo ya no le estoy diciendo nada nuevo, simplemente vamos a ir recordando cosas juntos para que se les vayan uniendo o integrando todo lo que han visto. Entonces, se almacena como glucógeno, que es un polímero de alto peso molecular. Cuando aumentan las necesidades energéticas, se va a hidrolizar o va a ser escindido, metabolizado el glucógeno para que se liberen las glucosas rápidamente, en el caso que sea activado hormonalmente, porque ya lo vimos a eso. La degradación de la glucosa proporciona gran cantidad de metabolitos, que sirven de partida para reacciones biosintéticas. A ver, esto es una palabra o una frase súper general. ¿Hay alguien que se le ocurra mencionar un metabolito de la glucosa que participe en alguna síntesis de algo? Que no sea glucógeno, ¿eh? Esto está bueno para que ustedes sacarlos de la estructura de lo que leen, si no vayan pensando y ver si pueden... ¿El almidón, profe? ¿El qué? ¿Puede ser el almidón? No, señora. No, porque eso es en vegetales. El almidón es solo una fuente de glucosa en nuestra alimentación. No fabricamos almidón en nuestro organismo. Acá se refiere a qué moléculas se sintetizan en nuestro organismo a partir de metabolitos de la glucosa. Es para que piensen un rato a ver si se les ocurre. No estamos tomando examen, sino tratando de que piensen un poquito en todo lo que han visto de la glucosa. A ver si se les ocurre. Lactosa, ¿no? ¿La fructosa, profe? La fructosa en realidad no deriva de la glucosa. Es fructosa, te contestan alanina, lactato, te contestaron hasta 2,6-bifosfato también, Mariana. El piruvato, profe. El piruvato te lo acaban de contestar. Perfecto, piruvato se transforma en la alanina, que es un aminoácido. Muy bien. Otra cosa que dijeron por ahí es el glicerol. Muy bien, el glicerol, en realidad el glicerol 3-fosfato, quiero que lo recuerden muy bien. ¿Por qué? Es el eslabón entre el metabolismo de hidratos de carbono y el de lípidos. ¿Y por qué dijeron glicerol? ¿Cuál es la molécula derivada de la glucosa que puede dar glicerol 3-fosfato? Y está bien, ¿eh? Pero a ver si se acuerdan cuál es. Los triglicéridos. La dihidroxicetona-fosfato. Sí, lo respondieron por chat también. A la dihidroxicetona-fosfato. Excelente. Entonces, los triglicéridos en realidad va a ser la molécula que se va a biosintetizar a partir del glicerol 3-fosfato, pero yo preguntaba cuál era la molécula precursora para el glicerol 3-fosfato y le dijeron muy bien, la dihidroxicetona-fosfato, que está en la glucólisis. Allí se puede derivar a la síntesis de triacilgliceroles a través del glicerol 3-fosfato. Esto es lo que realmente me interesaba más que lo dijeran, porque en lípidos se lo vamos a volver a preguntar para que sigan relacionando o interrelacionando el metabolismo, porque de eso se trata, que todas estas redes que ustedes ven en gráficos complicados, ahora se les arme a ustedes en la cabeza, es decir, empiezan a tender redes entre una vía metabólica y otra, entre un sustrato y otro, entre enzimas y regulaciones. Entonces vamos a tratar con la profe en estas clases que ustedes vayan integrando cada vía metabólica para llegar a entender una célula en su totalidad y cómo funciona. Sigamos con los destinos. Los destinos
de la glucosa como glucosa 6-fosfato, recuérdenlo, puede ser el almacenamiento, que es como glucógeno, puede ser la oxidación a través de la glucólisis, que ya lo dijeron perfectamente, y puede ser también la oxidación a través de la vía de las pentosas fosfatos, que lo vieron con la profe Erika, ¿sí? Bien, esto entonces como para ir charlando entre todos de la glucosa. Vamos a ir mencionando las vías metabólicas que ya las comentaron, pero vamos a ir en detalle recordando también su regulación. Aquí tenemos de nuevo, pero así en dibujitos, la glucosa que puede ser almacenada, acá en la derecha de la diapositiva, puede ser almacenada como glucógeno, puede ser oxidada a través de la vía de las pentosas y obtener, fíjense acá está la utilidad de la vía de las pentosas. ¿Qué es lo que se obtiene? ¿Quién me dice lo que ven en la diapo? La pregunta es, ¿cuál es la utilidad de la vía de las pentosas y que la glucosa se oxide? ¿Para obtener qué cosa? ¿Qué dice acá? NAD-fosfato reducido. Y piruvato 5-fosfato, profe. Muy bien. ¿A dónde se dirige o qué sustrato para qué vía es la ribosa 5-fosfato? En la vía de las pentosas. Formación de la fase nuclear. Perdón, sí. Formación de, no escuché bien. Si te Los dicen nucleótidos. de nucleótidos, te dice Perfecto. Marisa. Milagro. Sí, señor. Fíjense, chicos, es la única fuente de ribosa 5-fosfato. Miren si será importante la actividad de la vía de las pentosas en las células donde haya una alta división celular. Es la fuente, ¿sí? Y el NAD-fosfato reducido, ojo con esto, que no es el NAD reducido común y corriente, sino es el NAD-fosfato reducido, a esta coenzima reducida la tienen que relacionar con síntesis, no con cadena respiratoria. A pesar de que puede llegar a interconvertirse en NAD reducido, que puede ingresar al ciclo de la cadena respiratoria, el NAD-fosfato reducido en realidad es muy necesario ¿para qué? Colabora con la glutatión peroxidasa, profe. Para mantener el glutatión en estado reducido y por ende, ya lo vieron muy bien en la clase de vía de las pentosas, que eso en el caso del glóbulo rojo, por ejemplo, ayuda a mantener la forma del glóbulo rojo. ¿Y qué otras funciones, además de mantener el glutatión en estado reducido? Otras más importantes también. Síntesis de ácidos grasos, profe. Muy bien, síntesis de ácidos grasos. Y otro lípido. ¿Cuál otro? Colesterol. Colesterol. Ya lo van a ver en detalle, creo que todavía no, pero por lo menos saben el título. Saben que el NAD-fosfato reducido es una coenzima que aquí se produce y va a ser utilizada en esas vías de síntesis que son re importantes también. Así que relaciónenlo con eso a la vía de las pentosas, ¿está? Y obviamente que el camino más típico que va a seguir la glucosa es el de la oxidación a través de la glucólisis dando piruvato. Acá tienen un dibujito de la glucosa por el que va por el vaso sanguíneo a la derecha de la diapo, donde la glucosa parece un glóbulo rojo, pero en realidad es glucosa, va circulando por sangre y si está la insulina que se liberó por páncreas, ¿por qué? Porque está abundantemente en sangre, hay hiperglucemia, la insulina se va a secretar y va a hacer que ingrese a los tejidos, se utiliza en cerebro, se utiliza en músculo, este rayito es que se utiliza para energía en esos tejidos, y en hígado también se va a utilizar para energía o puede ser acumulada como glucógeno tanto en músculos como en hígado. En el caso de riñón puede ser eliminada incluso el excedente de glucosa, porque la glucosa se reabsorbe en riñón, pero hay un umbral. Si está muy aumentada en sangre, como en el caso de la diabetes, se elimina el exceso, por eso existe la glucosuria en esa patología, porque no debe haber aumento de glucosa en orina, salvo que sea una patología. Bueno, eso como para ir, de nuevo, les digo, charlando de estas cosas,
también vamos a ver en detalle algunos otros. Perdón, Marina, Sí. En el diapo anterior dice solamente glucosa y no quiero que los chicos se confundan porque hay preguntas a donde les preguntan, valga la redundancia, si la glucosa libre puede ser utilizada. La glucosa libre no puede ser utilizada por la célula. La glucosa utilizada por la célula es la glucosa fosforilada, Muy por bien. la que es catalizada por acción de la exoquinasa, al igual que la fructosa y la galactosa. Libres no pueden ser utilizadas por las células, tienen que estar fosforiladas. Está Era bien. para acotar eso, nada. Está buena la aclaración, así que ahí podríamos modificar ese gráfico y poner glucosa 6-fosfato para que quede absolutamente clarito. Aquí nuevamente dice glucosa, disculpen, acá también debe decir glucosa 6-fosfato, pero de nuevo, glucosa puede entrar a la glucógeno génesis y dar glucógeno, puede ingresar a la glucólisis y dar piruvato, puede ser liberada a sangre, solo en el caso del hígado, puede ingresar a la vía de las pentosas y, bueno, y se oxida completamente dando, como vimos, dióxido, agua y ATP a través de todo lo que mencionamos. Y a su vez se puede obtener glucosa, 6-fosfato, y después, por supuesto, lo que hemos estado diciendo, que se puede obtener a partir de la degradación de glucógeno por la glucogenólisis, o se puede obtener en hígado generalmente, que es donde el órgano con mayor actividad gluconeogénica, se puede obtener glucosa a partir de piruvato o de lactato, que en este caso estaríamos hablando del ciclo de Cori, donde el lactato proviene de músculo o del glóbulo rojo, y va a ingresar al hígado, se va a transformar en piruvato y a su vez se va a producir glucosa a través de la gluconeogénesis. Bueno, esto es como, estas son todas las vías que ustedes ya han visto de los hidratos de carbono y que, bueno, en esta clase queríamos repasar. Vamos a ir en detalle, solamente repasando algunos puntitos que mencionamos de cada una de estas vías, o por lo menos de la etapa regulatoria. Es muy importante esto de la regulación, por eso lo vamos a repasar, y muchas veces la regulación la tienen que pensar desde la necesidad de una célula, generalmente se relaciona con la situación postprandial o de ayuno, que es lo que ven aquí, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, vamos a hablar del mantenimiento de la glucemia, ¿sí? La glucemia, como está bien abajo en la diapositiva, fíjense, tiene valores de 70 a 110 miligramos por decilitro, que es comúnmente como se informa la glucosa en el laboratorio, y debe ser mantenida en estos valores. ¿Por qué órgano? ¿Cuál es el tejido que mantiene la glucosa? Hígado. Hígado. Perfecto. Hígado. ¿Qué va a pasar cuando hay una ingesta postprandial, posabsorción? Tenemos este fenómeno que es a la derecha, a la izquierda de la diapositiva, tenemos el aumento de la glucosa sanguínea o hiperglucemia transitoria, que es postprandial. Esta situación, como ustedes ya lo vieron, de algunas maneras, va a producir la liberación de la insulina, que recuerden, a ver si, yo me gusta preguntar algunas cositas como para que no se duerman y para que ver si, qué tal está la memoria para acordarse. ¿Cuál es la secuencia o la señal por la cual la insulina sale del páncreas? O sea, ¿qué eventos ocurren desde que la glucosa está en sangre aumentada hasta que se libera la insulina? Lo han visto, creo que en detalle, en una clase donde vieron sobre la secreción de insulina. ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Sí. Le digo lo que yo tenía entendido. El transportador GLUT2 va a reconocer a la glucosa, al aumento de glucosa, por lo que va a permitir que ingrese a la célula y se produzca el proceso de glucólisis liberándose ATP. Ante la liberación del ATP se van a producir apertura de canales de potasio y de calcio activados por voltaje que van a inducir a la exocitosis de las vesículas de insulina.
que se encuentran en el citoplasma. ¿Alguien me dijo, le- profe? Le prohíbe la salida al potasio, lo que genera una despolarización. Se bloquean los canales que abre de, los de canales de potasio. calcio y Ahí ahora está. sí el aumento de calcio va a liberar las vesículas de insulina. Ahí está. Chicos, están armando la clase de ustedes, me parece fantástico. Y eso es, tal cual lo han dicho, va a producir que las vesículas donde la insulina ya está sintetizada y esperando para que se produzca este evento que acaban de mencionar, se produzca la depolarización de la membrana, las vesículas, las membranas se fusionen y se abra la vesícula liberando el contenido y secretando insulina a la sangre. Esto se produce en las células beta del páncreas y muy bien por decir el transportador GLUT2, que también va de la mano de una exoquinasa que está en el páncreas, en la célula beta, que también en respuesta al aumento de la glucosa. ¿Cuál era? Glucoquinasa. Sí, señor. Recuerden siempre relacionar el GLUT2 con la glucoquinasa, tanto en la célula beta del páncreas como en el hígado, ¿sí? En ambas células responden al aumento de la glucosa de sangre que ingresa en mayor cantidad y es fosforilada en mayor cantidad también. Bueno, entonces, fíjense, esto es muy importante, acá solo menciona hacia abajo cuáles son los efectos que tiene la insulina en el metabolismo, pero los efectos positivos, no lo que no hace, sino cuáles son los que aumenta. Va a aumentar el transporte de glucosa a la célula, y ¿alguien se acuerda por qué? ¿Qué es lo que activa la insulina que hace que ingrese más glucosa a la célula? ¿Y en qué tejidos? Los GLUT4 en tejidos insulino dependientes. Perfecto, GLUT4 son los que están en vesículas también en los tejidos insulino dependientes y que van a ser exportados a la membrana de manera que permite el ingreso de la glucosa o mayor ingreso de glucosa. ¿Y cuáles son los tejidos? Te responden por chat, Milagros, músculo y adiposo. Músculo y adiposo, muy bien, los que estaban por decirlo, muy bien. Músculo y adiposo. Entonces ya tenemos esa respuesta, aumento del transporte de glucosa a la célula, aumento en la glicólisis, aumenta la utilización de glucosa, ¿está? O sea, relacionen siempre eso. La insulina es anabólica, está aumentando el ingreso de glucosa para ser utilizada tanto como en la vía de la glucólisis, pero para generar metabolitos como precursores de los triglicéridos, o sea, siempre para producir síntesis. Y en el caso del almacenamiento se va a aumentar la síntesis de glucógeno, es decir, activa la glucogenogénesis a través de lo que vamos a ver en un ratito, vamos a repasarla, la forma de la regulación. Y por ende también aumenta el funcionamiento de la vía de las pentosas. Eso entonces relacionado a postprandial y aumento de la insulina que va a favorecer estas vías metabólicas o estas respuestas metabólicas. Vamos hacia la derecha del gráfico y es la situación opuesta, es decir, ayuno o restricción de alimentos que en el peor de los casos se denomina inanición, si ya estamos en una situación ya muy extrema, y que vamos a tener como señal en la sangre la disminución de la glucosa sanguínea o la hipoglucemia. Esto va a actuar directamente sobre las células alfa del páncreas ahora, produciendo también la liberación, pero en este caso de glucagón. Y glucagón va a tener el efecto opuesto a la insulina, que como ven acá abajo es, el efecto final es aumentar la degradación de glucógeno, es decir, la glucogenolisis, y por ende, si es necesaria la glucosa, también va a activar la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a través de precursores no glucídicos, que ya vimos que puede ser el lactato en un caso,
o en el peor de los casos alanina. ¿Por qué digo peor de los casos? Porque si utiliza alanina está utilizando aminoácidos que provienen de las proteínas, y ahí ya no estaría bueno degradar proteínas para producir glucosa, porque sería, digamos, atacar proteínas para energía, lo cual es una situación que no sería la habitual para un aminoácido o una proteína. Eso Bueno. sería, Marina, es como una autodigerirse a sí mismo el organismo, ¿no es cierto? Exacto, es una autodigestión de proteínas que Claro. no es bueno, y es las situaciones justamente donde hay un ayuno demasiado prolongado y donde está ya el ayuno por inanición, donde ya el cuerpo, al no tener alimentos, va a recurrir de última a las proteínas y a degradar las proteínas, que no debería pasar eso en las situaciones fisiológicas normales, donde el mantenimiento de la glucemia se produce por situaciones más sencillas, como es recurrir al glucógeno hepático, y si no, al alimento que ingresa por el intestino. Esas eran las dos vías. Y a los lípidos también, obviamente, son fuente de glucosa en situación de ayuno. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bueno, entonces, este cuadrito está bueno que casi diría que se lo aprenden de memoria, porque les va a ayudar mucho a razonar cuando tengan que responder situaciones de metabolismo causadas tanto por el aumento de la glucosa o por la disminución de la glucosa. Y este grafiquito a mí me gusta, esto es personal ya, es un gráfico integrador que usamos nosotros en las otras materias, donde se ve todo el metabolismo junto de la glucosa, y no solo con nombres, sino también con los intermediarios, que a veces ustedes se los olvidan, entonces está bueno repasarlos con los intermediarios. Tenemos hacia arriba, en el recuadro naranja, sí, naranjita, tenemos la vía de síntesis y degradación de glucógeno, donde está simplificado un poquito. ¿Para qué? Para que vean cuál es la enzima importante. En el caso de la glucógenogénesis, la enzima regulable es la glucógeno-sintasa. Y en el caso de la degradación de glucógeno, o sea, la glucógenolisis o glucogenólisis, es la fosforilasa o la glucógeno-fosforilasa. ¿Está? Estas dos enzimas son las que van a ser regulables, las que ustedes tienen que recordar en estas dos vías de la síntesis y degradación de glucógeno, que van a ser reguladas. ¿Cómo van a ser reguladas? Pues de esta manera. Este es un gráfico que lo vimos en clase, y donde tienen la integración de la regulación de estas dos vías, que es de glucosa 6-fosfato, glucosa no fosfato, formar glucógeno. Tenemos la enzima glucógeno-sintasa A, que es la forma activa, y que puede ser activada. Fíjense, de glucógeno-sintasa B a glucógeno-sintasa A, tenemos la acción de la insulina, que por su proteína fosfatasa 1 va a desfosforilar a esta enzima, y en eso la convierte en una enzima activa que va a sintetizar glucógeno. Entonces, como vimos recién en títulos generales, la insulina favorece la síntesis de glucógeno. ¿Por qué mecanismo? El mecanismo que tienen que mencionar es este. Insulina actúa sobre su receptor. Recuerden que es un receptor tirosina quinasa, eso lo vieron muy bien. Y que termina activando para esta enzima, va a activar la proteína fosfatasa 1, donde la glucógeno sintasa se va a activar. Y esto, entonces, siempre relacionándolo con el efecto fisiológico. Insulina aumenta en la situación de aumento de la glucemia, y eso va a hacer que se favorezca la síntesis de glucógeno. Eso es una forma. La otra forma, fíjense que la glucosa 6-fosfato es un efector alostérico positivo de la glucógeno-sintasa, que también la activa. Así que tenemos dos mecanismos de activación a través de un efector alostérico y una modificación covalente. Esto como para ir repasando.
¿qué efecto tiene el glucagón en esta enzima? A ver si alguien me lo cuenta, que está acá puesto en el gráfico también. Léanlo del gráfico. ¿Qué efecto tiene glucagón o adrenalina sobre la enzima glucógeno sintasa? La estimula, profe. La fosforila. Activa para... ¿La estimula o la inhibe? La inhibe. La inhibe. Muy bien, la inhibe. Entonces uno tiene que empezar a recordar o armar el rompecabezas que es muy complejo, pero tiene que armar el rompecabezas. Pensemos, glucagón tiene que inhibir la glucogenogénesis, entonces tiene que inhibir a la glucógeno-sintasa, que es la enzima más importante. Y tienen que recordar que actúa a través del AMP cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta la actividad de la adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico, aumenta la actividad de o se activa la proteína quinasa A y esta fosforila. Entonces, voy a entender o me voy a relacionar que la fosforilación de la glucógeno-sintasa la va a inhibir y la enzima fosforilada es inactiva. Esto sería un poco lo que yo iba recién, de que razonen los mecanismos, las acciones fisiológicas, y por ende van a armar el rompecabezas de lo que hace glucagón en el caso de la síntesis de glucógeno. Si vamos a la degradación de glucógeno, vamos a hablar de la enzima glucógeno fosforilasa como la enzima que va a catalizar la degradación de glucógeno, formando o generando como producto glucosa 1-fosfato. ¿Cómo sería la forma activa de esta enzima, la glucógeno fosforilasa? Bueno, como ven, el glucagón la tiene que activar, por lo tanto, el glucagón si la activa tiene que estar activando la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va a activar a la fosforilasa quinasa y esta a su vez va a fosforilar a la enzima importante que sería glucógeno fosforilasa A. Entonces, la enzima fosforilada en este caso va a ser activa y por ende la insulina la tiene que inhibir. ¿Cómo la inhibe? A ver cómo la inhibe. La proteína fosfatasa. Activando fosfatasa. Muy bien, acá está la proteína fosfatasa, entonces al quitarle el fosfato la va a inhibir. Pero ¿cuáles son los otros efectores alostéricos que tiene la glucógeno fosforilasa? Que tienen que recordar. El ATP y el AMP. El ATP, ¿qué efecto tiene? Fíjense. ¿Inhibe, profe? Muy bien, el Lo va a ATP inhibir, inhibe. igual que la glucosa, me parecía, profe, la 6-fosfatasa también lo inhibía. Sí, señora. Glucosa 6-fosfato y ATP inhiben a la enzima porque implica que hay mucho, entonces tienen que frenar la degradación de glucógeno. En cambio, la AMP, ¿qué efecto tiene? Activa. Positivo. Muy bien, es factor alostérico positivo, al igual que el calcio, chicos. Acá el calcio en músculo es muy importante porque aumenta mucho el calcio en el músculo, activando a la fosforilasa quinasa, que a su vez va a activar a la glucógeno fosforilasa. Así que recuerden entonces, la regulación de la glucógenogénesis y la glucógenolisis es a través de regulación hormonal por la insulina y glucagón y también por efectores alostéricos. Eso sería lo que ustedes deben recordar en esta regulación, ¿sí? O repasar. Vamos ahora a la otra parte del gráfico de las vías metabólicas, que sería la glucólisis, que aquí tendrían todo el caminito de intermediarios que son chino básico, pero se lo tienen que aprender, no queda otra. Es la glucosa que se transforma en glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato que se transforma en fructosa 6-fosfato, y acá viene la etapa regulable, por eso tiene dos enzimas diferentes. Para que se convierta la fructosa en fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-bifosfato, ¿qué enzima actúa? Que no está puesta aquí. Fosfofructoquinasa 1. Fosfoglucosinasa. Fosfofructoquinasa 1. 1. Muy bien. Esta enzima es la regulable de la glucólisis y tiene una gran
regulación alostérica, ya lo vamos a ver más adelante, pero rescaten eso. Esta etapa es regulable. También lo era la etapa anterior de glucosa 6-fosfato. Continuamos el caminito de la glucólisis de fructosa 1,6-bifosfato, la aldolasa A escinde o rompe la fructosa en sus 2 triosafosfatos y continúa la glucólisis, el gliceraldehído 3-fosfato, se transforma en 1,3-bifosfolicerato y en esta reacción se libera algo importante. A ver quién se acuerda. ¿Un ATP? No. ¿Reducido? NAD reducido. Reducción. Eso, muy bien, NAD reducido. En el caso que estemos en situación de aerobiosis, ¿qué tiene que pasar con este NAD reducido? Se reoxida. ¿A dónde? Hay En lactato. de piruvato a lactato. No, señor. La pregunta la reitero. La pregunta fue, ¿qué sucede o qué destino tiene el NAD reducido si la situación de las células con presencia de oxígeno? A la cadena respiratoria. Se va a la cadena respiratoria. ¿Y qué necesita para poder llegar a la cadena respiratoria? ¿Dónde Sistema estamos en la lanzadera. célula? La lanzadera. Lanzadera. Una lanzadera Muy porque está bien, por chicos, afuera de la ya. mitocondria. Se están acordando de todo, muy bien. Ahí lo ven el dibujito, ven, adentro de la mitocondria está la cadena respiratoria, por lo tanto tiene que ingresar a la mitocondria a través de la lanzadera de glicerofosfato, aspartato, malato, que tienen que recordar que lo que hacen es tener distintas coenzimas. En un caso, el NAD puede ingresar como NAD, o en otro caso el NAD se puede transformar en FAD. Y ahí es donde tenemos la diferencia en el balance energético. ¿Está? Por culpa de las lanzaderas. Si continuamos la degradación de la glucosa o la glucólisis, el gliceraldehído, el 1,3-bifosfolicerato se transforma en 3-fosfolicerato y acá sí se libera un qué, que lo dijeron recién. Un ATP. Un ATP. Ahora sí, muy bien, es una de las fosforilaciones a nivel de sustrato y luego continuamos en 3-fosfolicerato a 2-fosfolicerato, no pasa nada porque es una reacción, es una isomerización. De fosfolicerato pasa a fosfenolpiruvato y acá sí tenemos la última reacción de fosfenolpiruvato a piruvato. ¿Qué se obtiene acá que no está puesto en flechita, pero qué se obtiene? Un ATP también. Un ATP también, profe. Bueno, lo que han dicho entonces, y lo que hemos repasado juntos, es el balance energético. Se gasta un ATP de glucosa 6-fosfato, se gasta otro ATP en fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6, se ganan ATP con el NAD. ¿Cuántos ATP voy a ganar por cada NAD que ingresa a la cadena respiratoria? 2,5. Muy bien. Pero yo ya voy a ir multiplicando acá porque el gliceraldehído no es 1, sino son 2. Así que voy a ir multiplicando todo lo que sigue por 2. Así que acá tenemos 5 ATP, me gasté 2, son 3. Así que me quedan 3, más 2 que se generan acá por la fosforilación a nivel de sustrato, son 5, más 2 que se le generan acá en la última reacción, son 7. Por lo tanto, el balance energético de la glucólisis hasta piruvato en presencia de oxígeno es 7 ATP o 5. Acuérdense que es por el problema de la lanzadera. El piruvato tiene distintas vías o distintos destinos. El más importante, si la glucosa se está oxidando, ¿cuál es? ¿Cuál es el típico? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? ¿Cuál sería el destino metabólico más común del piruvato si se obtiene a partir de la glucólisis? El acetil-CoA. Ciclo de Krebs. Acetil-CoA. Bueno, muy bien. Tiene que ingresar a la mitocondria, convertirse en acetil-CoA por la DPH, la de carboxilación oxidativa de la piruvato de deshidrogenasa, y tenemos el acetil-CoA. Eso sería una de las opciones. Pero si estamos en ausencia de oxígeno o en el eritrocito, ¿qué va a pasar con el piruvato? Se convierte en lactato. Muy bien, eso es lo que pasa, muy bien. Entonces tenemos lactato como producto final de la glucólisis anaeróbica, pero
¿Qué otra importancia tiene esta reacción en convertirse en lactato? ¿Qué coenzima se utiliza? El nada reducido. Nada reducido. ¿Y eso qué ventajas tiene en el funcionamiento de la glucólisis en esta situación de ausencia de oxígeno? Oxidarlo, el NAD reducido. Por eso, ¿y qué pasaría si no se reoxida el NAD en esta reacción? No sé, La profe pregunta, Ay, no sé. la profe pregunta si esa reacción no. Perdón. La profe pregunta, le respondo en chat al chat. La profe pregunta qué sucedería si no existiese o no estuviese la enzima LDH que provoca la reducción del piruvato a lactato cuando no hay oxígeno. ¿Qué pasaría? ¿No sería que se acumula el NAT en el citosol y se va a frenar la glucólisis? Exactamente, eso es todo. Y esa es la importancia. Por eso se los pregunto, porque son preguntas de examen también, ¿sí? Los hacemos pensar, además de que sepan la vía, que sepan la respuesta fisiológica también en el momento de por qué actúa una vía o una reacción. Entonces la importancia es la reoxidación del NAD, como bien lo dijeron, para que no se acumule y no se produzca por supuesto, la inhibición de la glucólisis. Esa sería la respuesta. Muy bien. Y el otro destino, sí. Sí, por eso, creo que en una de las preguntas de la guía, les dicen, o sea, le preguntan justamente la importancia de la LDH, y la respuesta es tal cual la dijiste vos, y había otra que decía que esta enzima sostiene a la glucólisis en condiciones anaeróbicas. Esa sería la importancia de la LDH, sostener la vía glicolítica aún en ausencia de oxígeno. Así es. Y más aún agregamos que es el poder obtener energía en ausencia de oxígeno, o en el caso del glóbulo rojo, en ausencia de mitocondrias. Y eso es una gran cosa, digamos, a pesar de que el rédito es mucho menor en la situación anaeróbica que en la situación aeróbica, es decir, con oxígeno, a pesar de que es mejor en situación de presencia de oxígeno. Si no tenemos oxígeno, garantizamos que funcione la célula, y eso para el glóbulo rojo es fundamental, y para el músculo en situación de estrés, digamos, o de ejercicio intenso, es fundamental. Por eso es la importancia de la glucólisis en todos sus aspectos, y sobre todo la glucólisis anaeróbica. ¿Estamos? Esto es como hablar de cada vía, digamos, ya inserta en la célula, qué ventajas nos provee, ¿sí? El piruvato no está puesto aquí, pero tiene otra ventaja, otro destino, que es convertirse en un aminoácido. ¿Cuál es? La alanina. Muy bien. Eso es por transaminación, y que es una forma también de originar aminoácidos a partir de glucosa. Bueno, eso en cuanto al piruvato, ¿sí? La otra vía que mencionamos aquí en el recuadro es la gluconeogénesis, es la inversión de la glucólisis. Pero ¿cuál es el problema? Que esta reacción 10 de fosfenolpiruvato no tiene una enzima, una contrapartida, una enzima que pueda generar el fosfenolpiruvato en un solo paso. Entonces viene como lo complejo que tiene la gluconeogénesis, que es de piruvato dar toda esta vuelta para generar fosfenolpiruvato. ¿Y cuál es la vuelta? Fíjense, piruvato, ¿qué tiene que ocurrir? A ver quién cuenta esta vueltita. Se carboxila. Muy bien. Primero ingresa a la mitocondria, que eso no estaba previsto, digamos. Tiene que entrar a la mitocondria para poder generar lo que acaban de decir, que es la carboxilación. Entonces acá tenemos la carboxilación de piruvato para formar oxalocetato, y aquí
necesito qué enzima, y la pregunta es si se gasta energía o no. Sí, si se gasta energía. Entonces estoy consumiendo un ATP. ¿Y cómo se llama la enzima? Malato deshidrogenasa mitocondrial. No. Piruvato carboxilasa. Muy bien, piruvato carboxilasa. Lo que hace es carboxilar, está agregando un dióxido de carbono, un carbono más, y necesita ATP. Y dependiente de qué, además. De biotina. Claro, de biotina. Perfecto. Esto lo mencionamos de nuevo porque es una de las etapas regulatorias también, ¿sí? Y el oxaloacetato se convierte en malato por la enzima que ustedes ya conocen del ciclo de Krebs, ¿sí? Que es la malato deshidrogenasa, y que el malato es el que puede salir de la mitocondria para cumplir el ciclo y poder llegar a fosfenolpiruvato. Malato se convierte ahora nuevamente en oxaloacetato por la enzima citosólica correspondiente, y el oxaloacetato se transforma ahora en fosfenolpiruvato. ¿Cuál es la enzima que participa de esta reacción? La carboxiquinasa. Muy bien. Y acá también este paso es importante, donde vamos a obtener el fosfenolpiruvato, y lo que sigue, yo les decía que lo fácil que tiene esto, que desde fosfenolpiruvato hasta glucosa 6-fosfato, es la inversión de la glucólisis. Solamente tienen que tener en cuenta las otras etapas irreversibles. Ya hablamos de una, que es de piruvato a fosfenolpiruvato. La que sigue es de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, donde necesitamos otra enzima que catalice la incorporación, digamos, perdón, la liberación del fosfato, en este caso de fructosa 1,6 a fructosa 6. Es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Es una fosfatasa la que participa en la gluconeogénesis porque tiene que quitar un fosfato. Y la última enzima que utiliza la gluconeogénesis en hígado es la que va a desfosforilar a la glucosa para convertirse en glucosa libre, la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, y que es la que va a permitir que el hígado libera glucosa a la sangre, digamos, ¿sí? Esto como para repasar la vía. Yo me tomo este tiempo para que ustedes vean que si aprenden la glucólisis, solamente les queda esta partecita que es la inversión de la glucólisis, pero con la transformación del piruvato a fosfenolpiruvato, que tienen que ingresar a la mitocondria para poder nuevamente salir como malato y que se convierta el oxaloacetato en fosfenolpiruvato. Esa sería la parte más complicada, y el resto es la inversión de la glucólisis. ¿Está? Eso con respecto entonces a la vía en sí, simplemente describirla. Perdón, Marina, sí. Para que te quede claro, porque no puedo escribir tanto en el chat y no te van a seguir a vos. Te preguntan cuál es el desvío. El desvío es el que produce el piruvato en la matriz mitocondrial, se oxida oxaloacetato, perdón, se carboxila oxaloacetato, y el oxaloacetato se reduce a malato. Eso ocurre en la matriz mitocondrial, y todo el resto de la gluconeogénesis ocurre en el citosol. Por eso se le llama desvío o rulo de la gluconeogénesis en la matriz mitocondrial. Aquí está, exactamente acá abajo en el gráfico, está de piruvato, todo el rulo, que es esto que acaban de mencionar la profe, todo el rulo, y que termina saliendo como malato oxaloacetato, y ahí recién llegamos a formar el fosfenolpiruvato. El objetivo era pasar de piruvato a fosfenolpiruvato para poder sintetizar glucosa. Y el rulo fue necesario porque no existe una enzima que pueda catalizar la conversión de piruvato a fosfenolpiruvato. No existe la enzima. Por lo tanto, recurrimos a esta otra opción, que es que el piruvato ingrese a la mitocondria, haga este rulo, y recién ahí se transforma en fosfenolpiruvato. Esa sería entonces la dificultad que tenemos para generar glucosa a partir de lactato o de piruvato,
¿sí? Bueno, continuamos. Esto simplemente para mencionar, corto, digamos, cuál sería la regulación hormonal de la glucólisis. La glucoquinasa, que son las exoquinasas que participan de la fosforilación de la glucosa, son inhibidas por glucagón y estimuladas por insulina, y la próxima enzima que es regulable por estas hormonas es la fosfofructoquinasa 1, que ustedes ya la mencionaron, que es activada por insulina y inhibida por glucagón. ¿Por qué? Acá recuerden, y no está puesto, la acción de la fructosa 2,6-bifosfato, que es donde realmente la insulina y el glucagón van a actuar, es decir, la insulina va a activar a la fosfofructoquinasa 2, la que va a sintetizar la fructosa 2,6-bifosfato para que active a esta enzima. Y el glucagón inhibe la formación o la síntesis de este metabolito, por eso termina inhibiendo a esta vía, ¿sí? En el caso de la última reacción reversible, también es activada por insulina e inhibida por glucagón. Que esto siempre está de la mano con el efecto final que persigue insulina. Insulina activa la glucólisis y el glucagón la va a inhibir. ¿Por qué? Porque va a activar la otra vía, que es la síntesis de glucosas, es decir, la gluconeogénesis. Glucagón actúa en situación de ayuno e inhibe la glucólisis, y la insulina actúa en la situación postprandial, donde va a activar la utilización de glucosa, en este caso la glucólisis. Y esto sería un resumen de la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis en las mismas enzimas que hemos mencionado, pero tomando las dos vías y hablando solo de los efectores alostéricos. En este caso, fíjense que el mismo metabolito que está acá al medio entre las dos sustratos y productos de la vía, ese metabolito que está en celeste al medio, fíjense que de un lado inhibe y del otro lado activa, y eso es lo que ocurre en estas enzimas. El metabolito, que es el efector alostérico, tiene efecto opuesto en las enzimas correspondientes. Por ejemplo, de glucosa a glucosa 6-fosfato, la exoquinasa es inhibida por glucosa 6-fosfato y activada por el fosfato inorgánico, pero la reacción inversa, que sería la que libera glucosa, la glucosa 6-fosfatasa, es activada por glucosa 6-fosfato. Ven que el mismo metabolito está inhibiendo por un lado y activando por el otro. Y esto está bueno que lo vayan viendo de esta manera. También acá tenemos otros metabolitos que son la AMP y la glucosa y el fosfato que tienen el efecto negativo sobre esta enzima y, bueno, obviamente acá vieron el fosfato que activa la exoquinasa. Y así sucesivamente. Vamos a la próxima reacción de regulación, que es de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Tenemos la acción o la catalizado por la fosfofructoquinasa 1. Fíjense, acá teníamos la fructosa 2,6-bifosfato en el medio, que es un activador de la glucólisis, específicamente de la enzima fosfofructoquinasa, y es un inhibidor en realidad de la fructosa 1,6-bifosfatasa. Acá estaría puesto aquí el metabolito y también acá afuera, que serían también los efectores alostéricos. Fíjense, la AMP activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Y el citrato al revés, inhibe la glucólisis y activa la gluconeogénesis. Esto es para que vean o lo traten de estudiar de esta manera, es decir, el efecto de un efector alostérico es opuesto para una vía y para la otra. Y siempre relacionar con el estado fisiológico, lo que hace falta. Si hace falta que se degrade la glucosa y se genere energía, o si hace falta que se genere glucosa para dar energía a los otros tejidos. Eso sería un poco el razonamiento. Y por último, el tercer paso o la tercera etapa irreversible de la glucólisis y gluconeogénesis sería el paso de fosfonolpiruvato a piruvato. En este caso, en la glucólisis actúa la piruvatoquinasa, que va a ser activada también por la fructosa 2,6-bifosfato, como vimos más arriba, inhibida por ATP, que también ocurrió en la anterior reacción, y
e inhibida también por la adenina acetil-CoA. Pero fíjense que los mismos efectores en la otra vía, que es la gluconeogénesis, van a ser activadores. En el caso del piruvato, que se transforma en oxaloacetato por la piruvato carboxilasa, fíjense, el ATP va a activar y en el otro inhibía. El acetil-CoA también va a activar y en el otro inhibía. Entonces, el mismo metabolito está ejerciendo efectos diferentes, opuestos, en las vías que estamos mencionando. En el caso del oxaloacetato a fosfenolpiruvato, la enzima era la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, que es inhibida por ADP, que sería también si uno lo piensa, el ADP está aumentado en las situaciones de actividad celular donde se gastó el ATP. Y por ende no va a permitir que se produzca la gluconeogénesis, va a inhibir la vía para que en realidad se produzca la glucólisis y se obtenga energía, porque es lo que está haciendo falta. Es decir, que los adenilatos tienen también una forma importante de actuar sobre el metabolismo, y acá se ve claramente que el ATP inhibe la glucólisis y activa la gluconeogénesis, en cambio el AMP y el ADP activan perdón, lo dije al revés, vamos de nuevo. ATP inhibe glucólisis y activa gluconeogénesis, no sé si lo dije así, y el ADP y el AMP van a activar la glucólisis y van a inhibir la gluconeogénesis. Ese sería como el efecto general de los adenilatos en estas dos vías, y también se repite en otras vías metabólicas. Marinés. Sí. Perdón, te interrumpo porque también hay una pregunta que hace referencia a la relación de adenilatos, cómo la relación de adenilatos dispara o no vías metabólicas. Cuando hablan de la relación de adenilatos, hablamos de una relación de ATP sobre ADP y AMP. Es decir, que cuando la relación de adenilato es alta, significa que hay mucho ATP en la célula. Pero cuando claro, porque el numerador es el ATP. Entonces, claro, un número alto implica una gran cantidad de ATP del numerador. En cambio, cuando la relación de adenilatos es baja, significa que hay poco numerador, poco ATP. Porque la relación, como les acaba de decir la profe recién, es ATP sobre ADP y AMP. Sí, muy bien. ¿Se entendió esto de la regulación de los adenilatos, que es muy importante en todo el metabolismo? Y bueno, acá lo ven claramente en estas dos vías de glucólisis y gluconeogénesis. Este grafiquito también sería importante que lo aprendan muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta forma de regulación? ¿No? Marce, en el chat, ¿todo bien? No, profe. Bueno, continuemos. Esto me aclaró la profe que ya lo habían visto en la primera era, así que simplemente para que recuerden que en la oxidación completa de la glucosa vamos a también tener la decarboxilación oxidativa del piruvato, y la piruvato deshidrogenasa es una de las enzimas que va a ser regulada hormonalmente y también por efectores alostéricos. Fíjense que la forma inactiva es fosforilada, catalizada por el glucagón, digamos, por el efecto de glucagón, y la forma desfosforilada es activa, que es activado por insulina en este caso. Y también tienen estos efectores alostéricos, pero ya lo vieron en la primera era. Así que esto simplemente para comentarles que continuamos con la misma forma de regulación, tanto alostérica como covalente, de estas enzimas importantes en cada vía metabólica. Así que lo pasamos por alto. El último de los metabolitos que vimos, de los metabolismos, perdón, que vimos, es la vía de las pentosas, que es hacia la izquierda, hacia la derecha de este gráfico, que es la glucosa 6-fosfato, que va a transformarse en 6-fosfogluconato. Hay un intermediario acá que es el 6-fosfogluconolactona, pero no importa porque rápidamente se transforma en este producto que es 6-fosfogluconato. ¿Cuál es la enzima que participa aquí, que produce y
¿por qué es importante? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien, esa es la enzima que produce, por ser una deshidrogenasa, Un ADP reducido. el NADP reducido, que es el producto que yo estoy buscando. Acuérdense que esa es una de las importancias de esta vía metabólica, que genere NAD-fosfatos reducidos. Y esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es la regulable de esta vía, y además hay un problema, puede ocasionar un problema cuando existe una deficiencia. ¿Se acuerdan cuál era? Anemia hemolítica. Sí, señor, anemia hemolítica en el caso de la deficiencia indirectamente del NAD-fosfato reducido, que dijimos que mantenía el glutatión reducido, y que es muy letal en el caso del glóbulo rojo porque no tiene otra forma de obtener el NAD-fosfato reducido. Entonces el glutatión no va a estar reducido y va a tener efecto letal en la forma del glóbulo rojo, y eso va a hacer que se hemolice, por eso se rompe, anemia hemolítica, y bueno, una anemia grave, ¿sí? Otra, lo que continúa desde 6-fosfogluconato es la descarboxilación, es decir, pierde un carbono, esto que tenía 6 carbonos, ahora está con 5. Este intermediario es la ribolosa 5-fosfato, que es una pentosa, y que a partir de esto, yo siempre digo, por la combinación de 2 de estas moléculas, se forman 2 de 5 en este caso, y una de ellas va a ser la ribosa 5-fosfato, que se va a derivar hacia la síntesis de ácidos nucleicos. Otra vez se pueden unir 2 ribulosas y forman uno de 7 y uno de 3, que va a ser en el caso del 3 carbonos el gliceraldehído 3-fosfato, y que se va a incorporar a la glucólisis, es decir, que la vía de las pentosas no tiene un producto final. ¿Por qué? Porque sus productos, ¿a dónde ingresan? Tanto el gliceraldehído 3-fosfato como la fructosa 6-fosfato, ¿a dónde ingresan? A la glucólisis. A la glucólisis. Muy bien. Entonces, la vía de las pentosas es una vía alternativa de degradación de la glucosa que tiene una gran importancia en la producción de NAD-fosfatos reducidos y de ribosa 5-fosfato, y cuyos productos son intermediarios de la glucólisis. Por lo tanto, seguirán ese destino en el caso que haga falta, ya sea degradar la glucosa o hacer gluconeogénesis nuevamente. ¿Alguna duda con la vía de las pentosas? ¿No? ¿Sí? Calle para siempre. No, profe. Bueno, muchas gracias, chicos, ya están hartísimos. Pero la verdad que a mí me gusta mucho esta clase de repaso porque hay cosas que ustedes, aunque no lo crean, las están integrando en este momento, y es un efecto que perseguimos con esta clase, ¿sí? Que integren todo lo que han visto hasta ahora. Fíjense, por último, y les prometo que es así, por último, la insulina, glucagón y adrenalina, el metabolismo glucídico, que lo hemos visto 500 veces desde varios puntos de vista, pero lo vamos a terminar de revisar ahora. En forma de cuadrito. Este cuadrito es muy importante que se lo aprendan también, casi diría de memoria, o se aprendan una columna y las otras son opuestas. En el caso de la fuente, para glucagón, acá lo dice, el páncreas, las células alfa del páncreas liberan glucagón y la adrenalina en la médula adrenal, y la insulina en las células beta del páncreas. La diana sería sobre qué tejido principalmente van a ejercer su acción. En el caso del glucagón, principalmente en hígado para el mantenimiento de la glucemia, y la adrenalina más en músculo que en hígado. ¿Por qué? Porque es la hormona de la huida, entonces va a realizar en músculo activaciones e inhibiciones de vías para que se produzca la oferta de glucosa, por las dudas que haya que salir corriendo. Por eso se llama la hormona de la huida, tener glucosa disponible para la corrida momentánea. Y la insulina en realidad va a tener efectos sobre hígado, principalmente por la activación de la utilización de glucosa,
y en músculo y adipocitos, por lo que ya vimos también del ingreso de la glucosa a través de los GLUT4 y el favorecer en el caso del adipócito la síntesis de triacilgliceroles y en el caso del músculo la almacenamiento como glucógeno. Entonces, sabiendo el objetivo que tiene cada hormona en cada tejido, pueden razonar cuáles son las flechitas para cada vía metabólica, que es lo que ustedes tienen que saber. El efecto metabólico sería esto que está acá abajo. ¿Qué efecto tiene sobre cada una de las vías que ustedes han visto? Por ejemplo, ¿qué efecto tiene el glucagón o adrenalina sobre la glucogenolisis? Se supone que persiguen la obtención de glucosa. Entonces, ¿qué hacen con la glucogenolisis? La activa. Si ustedes aprenden esto, obviamente la insulina tiene el efecto contrario, por lo tanto, la insulina va a inhibirlo, ¿sí? Entonces esto es como rápido, es como saber rápidamente cuál es el efecto general que tiene la hormona y luego pueden describir el cómo, es decir, el mecanismo de acción. En el caso de la síntesis de glucógeno sería lo opuesto, por lo tanto es opuesto. Si glucagón y adrenalina aumentan la glucogenolisis, van a inhibir la glucogenogénesis, y viceversa, la insulina va a activar la glucogenogénesis y va a inhibir la glucogenolisis. Entonces esto es sumamente lógico. En el caso de la fructosa 2,6-bifosfato, fíjense, el glucagón va a inhibir a la enzima que produce la fructosa 2,6-bifosfato, por lo tanto inhibe la cantidad la cantidad que va a haber de fructosa 2,6-bifosfato y que no tenga acción, ¿sí? Y esto va a tener efecto directo sobre la glucólisis, ¿tá? Es decir, que va a inhibir la glucólisis por este efecto sobre la fructosa 2,6-bifosfato, y la insulina es exactamente lo opuesto, va a activar a la fosfofructoquinasa 2 y va a aumentar la producción de la fructosa 2,6-bifosfato y por ende va a terminar activando la glucólisis. Es decir que el efecto sobre la fructosa 2,6-bifosfato termina teniendo efecto directo sobre la glucólisis. Ese es, digamos, el efecto general de estas hormonas. Y sobre la gluconeogénesis, la otra vía opuesta a la glucólisis, obviamente el glucagón va a tener una acción activadora, es decir, activa la síntesis de glucosa a partir de otros compuestos no glucídicos, en cambio la insulina la va a inhibir. Bueno, esto... Perdón, Marina. Sí. ¿Podés ¿Sí que lo ponerlo o ya ponga? dejaste de... No, bueno, no importa, lo pregunto directamente. En la última diapositiva que les puso la profe, ¿por qué el glucagón provoca la disminución de la fructosa 2,6-bifosfato y la insulina la aumenta a la fructosa 2,6-bifosfato? ¿Glucagón a través de quién disminuye no la acción, disminuye la cantidad de fructosa 2,6-bifosfato presente? ¿A través de qué? Y lo dije, no sé si estuvieron atentos. AMP cíclico. ¿A través de qué? Claro, a través del AMP cíclico, porque el AMP cíclico fosforila. Y al fosforilar la fosfofructoquinasa 2, que es la enzima encargada de la síntesis de fructosa 2,6-bifosfato, esta enzima se inactiva. Y la insulina lo hace por la proteína fosfatasa 1. Porque al activar la proteína fosfatasa 1, defosforila la fosfofructoquinasa 2. ¿Sí? No se olviden de eso, chicos. Sí. Perdón, Marines, no sabía si lo habías preguntado. Perdón. No, lo había dicho rápidamente. Bien. Esperaba que lo retuvieran a esto de que la acción es sobre la fosfofructoquinasa 2. Esa es la acción que median insulina y glucagón en la glucólisis. Bueno, creo que con respecto a lo que yo quería decirles, sería todo. Bueno, no sé si, digamos, a mí me parece muy importante que ustedes aprendan a integrar estas vías metabólicas en este momento, y además el metabolismo glucídico
prácticamente va a manejar el resto de los otros vías metabólicas, por eso en lípidos vamos a llegar siempre a la relación con los hidratos de carbono. Así que es muy importante que conozcan y se acuerden bien de esto, porque aparte tiene que ver con diabetes y con un montón de patologías que también van a ver en detalle, tanto en casos clínicos como en la parte teórica. Bueno, no sé si tienen alguna duda, en particular si no les deseo muchísima suerte para la evaluación que van a tener creo que mañana de hidratos de carbono. Espero que después les vaya bien. Cualquier Profe, ¿me cosa, escucha? bueno, pregunten. Sí, Emanuel. ¿Puedes repetir por qué aumenta con la presencia de insulina la fructosa 2,6-bifosfato, por favor? Bien, Emanuel, ¿vos te acordás que la insulina en la acción con su receptor va a terminar activando la proteína fosfatasa 1? ¿Eso te acordás? Sí. Bueno, la proteína fosfatasa 1 lo que hace es quitar fosfatos. Es la modificación covalente que le va a producir a la enzima fosfofructoquinasa 2. Y ahí te tenés que acordar que cataliza la enzima fosfofructoquinasa 2, que es la que cataliza la formación desde la fructosa 6-fosfato a la fructosa 2,6-bifosfato. Ese es un efector alostérico positivo en el caso de la fosfofructoquinasa 1, es decir, para la glucólisis, y un efector negativo para la gluconeogénesis. Por eso es tan indirecta la cosa, ¿sí? Pero en realidad la insulina lo que hace es desfosforilar a la enzima fosfofructoquinasa 2. Ese es el efecto directo. E indirectamente es hacia la producción del el factor alostérico, que es la fructosa 2,6-bifosfato, aumentando su producción y por ende activando la glucólisis. Ese es el efecto de insulina en la glucólisis, a través de este intermediario o este factor alostérico, actuando sobre la enzima fosfofructoquinasa 2. ¿Se entendió, Manuel? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se sienten? ¿Preparados o están remareados con esta clase? Noelia, te veo la boca y no te escucho. Quedaron esclarecidas varias cosas con la clase, profe. Bueno, me alegro, espero no haberlos confundido. A veces uno cree que lo tiene, uno lo dice claramente porque lo tiene claro, pero a veces ustedes la forma de pensarlo es diferente, entonces a veces se me marean un poco, pero bueno, traten de repasar tranquilos ahora todo esto que hemos visto, que es paso por paso las vías, y si no se acuerdan de algo, recurran a los textos, vayan rápido al texto, a la clase, a la diapositiva, no escuchen todos los videos de vuelta porque no da el tiempo, pero traten de buscar rápidamente en la bibliografía. De Vilte Belén, todas las clases se graban y se suben, todas. Pero ojo que de hoy a mañana no tienen tiempo de ver los 7 videos de las clases. Una cosita, perdón. Se suben los PowerPoint, se suben las clases, pero tienen que buscarlo, ya les conté cómo lo buscaban, tienen que entrar a la página, bajar en la página, pasar todas las clases, vieron que es de grupo A y de grupo B, hasta donde dice segunda era. Ahí donde dice segunda era tenemos primera clase, segunda clase, tercera clase. Estos videos, ahí donde dice primera, segunda y tercera, están las clases grabadas. Ahí la tienen que buscar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Entendieron dónde? Sí, profe. Siempre se sube. Sí, profe. Siempre se sube. Sí, profe. No sé qué querés decirme con subir el PowerPoint. ¿Subir el PowerPoint solo sin la grabación? Eso Claro, no sé, debe querer para que sea más rápido, o sea, porque la clase debe tardar, entonces debe querer el power para poder repasar, creo yo. Ah, bueno, no sé, Sí, la profe Marcela se lo lo va a organizar con Erika a eso. Lo que pasa es que se lo tenemos que pasar al profe Daniel y Daniel lo tiene que subir porque es el que está autorizado para editar en la página. Pero ya
terminamos, se lo pasamos por mail y le pido que se la suba. Muy Al bien. PowerPoint sin audio. Bueno, Pero profe, gracias. Gracias, yo profe. diría que se sienten a estudiar. Ya es como que busquen sus resúmenes, busquen algo rápido para repasar y sí, probablemente con el PowerPoint ver el esquema general y ver en qué parte ustedes no se acuerdan de algo porque no está todo completo, así que a propósito, para que ustedes recurran a sus apuntes o a la bibliografía que tengan y lo que no se acuerden, busquen rápido la información. No se pongan a escuchar los videos desde el primero porque no les va a dar el tiempo. Traten de repasar. La pregunta a qué hora se hace la evaluación la pone también el profe Dani, o a lo mejor ya está, perdón, en la página. Ahí No la vi. Subió el profe 16, la 10. hora y el día. Bien, bien. También está en la página eso, ¿sí? Ya está, profe, toda la modalidad del examen, todo quédese tranquila. Muy Bueno, bien. gracias. Entonces, simplemente hagan el esfuercito de entrar a la página y buscar la info, nada más. Sí. Bueno, chicos, hay gente que tiene el seminario a las 18. Sí, así que los voy a liberar, pobres. Bueno, gracias por aguantarnos. Nos veremos pronto y bueno, suerte mañana. Gracias por la Muchas clase, gracias por profe. todo. Gracias por la clase, muy linda. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Muchas gracias, profe. De nada, chau, chau, suerte. Chao, profe, gracias. Nos vemos, No, profe, profe. gracias. Chau.